Un cordial saludo para todas y para todos. En este video voy a tratar de explicar una de las frases más populares de Nietzsche. Esta frase es Dios ha muerto. Quizás la frase más reconocida de este filósofo del siglo XIX y tal vez la frase que ha sido peor interpretada. Es importante señalar que Nietzsche era hijo de una familia de pastores protestantes. A los 14 años, Nietzsche escribe esto sobre su padre, y lo estoy citando de su libro, de Friedrich Nietzsche, de mi vida, en la versión de Giorgio Colli. Dice, la imagen perfecta de un sacerdote, dotado de espíritu y mente, adornado con todas las virtudes de un cristiano. Vivió una vida tranquila, simple pero feliz, y fue respetado y amado por todos los que lo conocieron. Es decir, que su padre era un pastor luterano, el pastor Karl Ludwig Nietzsche, quien muere a los 35 años en 1849, cuando Nietzsche tenía solo 4 años. Un año después, su hermano Ludwig Joseph muere a la edad de 2 años en 1850. Entre el 18 de agosto y el 1 de septiembre de 1858, a la edad de 14 años, Nietzsche comenzó a narrar la historia de su vida en un cuaderno escolar. Era un niño supremamente precoz. El 1 de septiembre terminó el cuaderno y concluyó su breve e intensa historia juvenil. Allí podemos leer lo siguiente. Esto es en Escritos de mi juventud, de 1856 a 1859, de Editorial Valdemar, Madrid, 1997. Y esa desgracia vino. Mi padre murió. Yo aún no había cumplido 4 años. Algunos meses después, perdí a mi único hermano, un niño vivaz e inteligente que, presa de un ataque repentino de convulsiones, murió en unos instantes. Continúa en sus prematuras memorias con este bello pasaje cuando dice, cuando se priva a un árbol de su copa, se marchita, se vuelve estéril y los pajarillos abandonan sus ramas. A nuestra familia se le había privado de su cabeza principal. Toda alegría abandonó nuestros corazones, dominándonos una profunda tristeza. Pero cuando apenas comenzaba a cicatrizar las heridas, de nuevo fueron dolorosamente desgarradas. Por aquel entonces soñé que oía música de órgano en la iglesia, como lo que se toca en los funerales. Al intentar averiguar su causa, se abrió de pronto una tumba y vi salir de allí a mi padre, envuelto en su mortaja. Entró apresuradamente en el templo y enseguida volvió a salir con un niño pequeño en brazos. La losa de la sepultura se abrió, mi padre entró dentro y la tapó, cayó otra vez sobre la abertura. En ese mismo instante cesó de sonar la tenue música de órgano y me desperté. El día que siguió a esta noche, el pequeño Joseph se sintió mal de repente. Comenzó a tener espasmos y murió a las pocas horas. Nuestro dolor fue inmenso. Mi sueño se había cumplido por entero. Además, el pequeño cuerpo pudo ser todavía depositado en los brazos de nuestro Padre. El Dios celestial fue el único amparo y consuelo que tuvimos en esta doble desgracia. Esto sucedió a finales de enero de 1850. Dos cosas podríamos destacar de este fragmento. La primera es que, al menos a los 14 años, Nietzsche no era ateo. Sin embargo, este enfrentamiento con la muerte de su padre y de su hermano sí pudo generar esas preguntas trascendentales como
¿Acaso Dios es insuficiente? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí me pasa esto? Para entender la frase Dios ha muerto, debemos echar un poco hacia atrás sobre el pensamiento de Nietzsche. Normalmente ha existido una dicotomía filosófica basada en concepciones de la antigua mitología clásica, representada por Apolo, dios del sol y de la belleza. Lo apolíneo intenta transmitir tranquilidad, la belleza apaciguada, el arte, el conocimiento, la racionalidad, el orden matemático que compone el mundo y que libera al ser humano del desasosiego que produce la duda. Y por el contrario, está Dionisios, el dios del vino, el dios de la bacanal, el dios del exceso y la intoxicación. La representación de la exaltación del caos, de la vitalidad salvaje y de la orgía. Estos dos dioses representan la idea de la claridad versus la luz, del bien y del mal, de la naturaleza y la civilización, o la naturaleza contra la civilización. Estas dos ideas se niegan y se complementan, son recíprocas. Y es de estas dos concepciones donde nace en el mundo monoteísta y especialmente el judeo-cristiano las concepciones del bien y del mal, reflejadas en la idea de lo divino y lo demoníaco. Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música, libro que es escrito entre 1871 y 1872, sostiene la tesis que hay en el arte dos fuerzas que lo gobiernan desde el nacimiento de la tragedia griega, lo apolíneo y lo dionisiaco. Sin embargo, para él, el poeta Eurípides y el filósofo Sócrates los separan con su racionalidad. Dice Nietzsche en el nacimiento de la tragedia en el capítulo 1, mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco, de modo similar en que la dualidad de los sexos engendra vida, y en el que entre estos la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente. Esta reciprocidad, este ir y venir entre el bien y el mal, el tránsito entre un Dios y otro, este eterno retorno, es lo que confería a los griegos esa necesidad de la tragedia. Por medio de la tragedia, el individuo se halla frente a frente con el pensamiento trágico, que es la quinta esencia de su existencia, según Nietzsche. Podríase concebir el alma trágica como una aceptación del mundo tal y como es en su manifestación inmediata y en su aspereza, sin promesas, sin esperanzas de algún más allá. El alma trágica es gozo pleno de los placeres terrestres, así como también la aceptación de los males y de la miseria. Los dramas de la vida del individuo son vividos con humildad y con estoicismo. Nietzsche rechaza el optimismo y el racionalismo de Eurípides, uno de los tres grandes poetas griegos de la antigüedad, junto con Esquilo y Sófocles. Para Nietzsche, Sócrates es el veneno para la filosofía. Él divulga un positivismo con sus ideas que lo izan como padre del racionalismo. Para Nietzsche, estas sociedades pierden un vínculo con la visión trágica del mundo y buscan una verdad siempre asequible que parece esconderse más allá de la apariencia de las cosas. Buscan un ideal, una moral. Antes de Sócrates, plantea Nietzsche, el hombre vivía entre dos polos, uno apolíneo, razón, claridad, moderación, y uno dionisiaco,
irracionalidad, éxtasis, embriaguez y desenfreno. Pero Sócrates busca la virtud, desplaza lo dionisiaco, y su discípulo Platón busca la realidad sensible, la realidad suprasensible, el fundamento de todo lo que nos rodea, el mundo de las ideas, expulsando nuevamente lo dionisiaco y consagrando valores como el bien y la justicia, dejando a un lado la vida. En este mundo de ideas platónicas cabe la religión. Diría alguna vez Nietzsche que el cristianismo es un platonismo para el pueblo. Nietzsche propone que debe caer toda la cultura occidental por débil y por decadente, porque está basada en una moral socrática y religiosa, una moral cristiana obsoleta. Y es cuando aparece su famosa frase, Dios ha muerto. En el libro La Gaya Ciencia de 1882, en la sección 108, Nuevas Luchas, en la sección 125, El Loco, y por tercera vez en la sección 343, Lo que pasa con nuestra alegre serenidad. También se encuentra en el libro Así habló Zaratustra, libro responsable de popularizar la frase, la cual no puede ser leída de manera literal, sino como una metáfora. No es la muerte de Dios, sino la muerte de la unificación social. Para entender el concepto, vamos a leer entonces el aforismo 125, El Loco, en donde aparece la frase. Allí escribe, escuchen bien, no habéis, es un loco que llega a un mercado, ¿cierto? En pleno día con un farol prendido. Y vamos a leer entonces la frase. ¿No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar? Busco a Dios, busco a Dios. Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. ¿Es que se te ha perdido?, decía uno. ¿Se ha perdido como un niño pequeño?, decía otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado o habrá emigrado? Así gritaban y reían alborozadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos somos su asesino. Pero, ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? De este fragmento que acabo de leer, cabe destacar dos aspectos fundamentales. Primero, un loco que corre al mediodía con un farol encendido y que llega a un grupo de ateos. El farol parece representar la religión o el mismísimo Dios, que como un farol en el día ya es inútil, un farol que no sirve en el día, es decir, una idea que ya no sirve para la época. El segundo factor es lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos su asesino. ¿Por qué lo matamos? Con el propósito, seguramente, del hombre lograr un mayor entendimiento del mundo, ha matado a Dios. En otras palabras, al cuestionarse, el ser humano mata a Dios. Ahora, el problema surge cuando se mata a Dios. Esto desencadena una crisis, ya que la sociedad occidental nació y se fundó con estos principios morales, es decir, el bien y el mal. Ojo, continúa el loco en el aforismo 125. Estoy leyendo a Nietzsche. Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes. ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? Dios existió como unificador social y el ser humano parece destinado a la unión y al gregarismo.
vuelvo a leer un fragmento del loco. ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ella? Nunca hubo un acto tan grande y quien nazca después de nosotros formará parte, por amor a este acto, de una historia más elevada que todas las historias que nunca he visto hasta ahora. Dios ha muerto y ha muerto dejando al hombre entonces enfermo de nihilismo, la imposibilidad del conocimiento, la negación de todo sentido superior, de todo principio moral, religioso, político o social. La vida ahora carece de sentido y significado objetivo, de un propósito o de un determinismo o de un valor intrínseco. Esto permite las ideas vitalistas y lúdicas, deshacerse de todas las ideas preconcebidas en el pasado para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. Ahora que hemos matado a Dios, entendida esto como la representación de los viejos valores occidentales, quedamos a la deriva. ¿Cómo consolarnos? Entonces, lo que propone Nietzsche es que nosotros mismos seremos Dios. La solución es encontrar nuestros propios valores como individuos, generando así nuestro propio sistema de valores para darle sentido a la vida. Habría una pregunta. ¿Y si Dios ha muerto? Entonces Nietzsche acepta que existió Dios. La respuesta puede ser variada. Yo diría que sí, sí existió Dios, pero como una invención humana. Es por eso que se puede matar. La muerte de Dios supone el momento en que el hombre ha alcanzado la madurez necesaria para prescindir de un Dios que establezca las pautas y los límites a la naturaleza humana, la moral. Para Nietzsche hay que ir más allá del bien y del mal, ya que estos dos valores son relativos, porque son definidos por cada quien desde su propia perspectiva y de forma distinta. Todos sabemos que en diferentes lugares del mundo lo que está bien para unos está mal para otros. Es decir, la moral es una cuestión tremendamente subjetiva. Matar a Dios entonces es matar al pasado y darle paso a una nueva cultura, a un hombre superior. Ya no vivir de acuerdo a los otros. Una nueva civilización liberada de las ataduras del pasado. Cuestionamiento de la civilización occidental. Se trata de un eterno retorno al mundo de los griegos, en donde los dioses están sometidos a las pasiones humanas. Ustedes saben que los dioses griegos sufrían de todos los conflictos humanos, las debilidades, el amor, la envidia, la rabia, el egoísmo, el amor, la pasión, etcétera. Y no un dios monoteísta que es hostil a la vida. Surge entonces el concepto de Nietzsche del superhombre o suprahombre o superhumano, propuesto en el libro Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie que se escribe entre 1883 y 1885. Este superhombre es una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al del hombre común.
Él es capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. Una de las ideas que ha defendido con mayor interés es que los valores tradicionales representados por el cristianismo someten a las personas más débiles a una moralidad esclava, el espíritu gregario, que no provocan en ellos más que un estado de resignación y de conformismo hacia todo lo que sucede a su alrededor. El superhombre, por el contrario, cree en las cosas, no cree en las cosas que prometen la religión después de la muerte. Él solo cree en lo realidad, en lo real y en lo que puede ver. Es un ser que ante todo razona. Eso no quiere decir que no sienta. Este ser se deja llevar por sus pasiones y sus sentimientos, pero a su vez se domina a sí mismo. Un superhombre para reivindicar la aceptación de los aspectos negativos y positivos de la vida. En definitiva, para proponer una actitud de aceptación de la vida en su plenitud y negación del más allá, que en su opinión era la causa de la debilidad humana. Muertos están todos los dioses. Ahora queremos que viva el superhombre. Es un fragmento de Así habló Zaratustra. Para Nietzsche, la moral ha de ser restituida por la verdad, es decir, el hombre al servicio de sí mismo, su naturaleza, entregado a la consumación de su propia existencia. Superar lo humano es superar esa naturaleza de animales de rebaño, porque para Nietzsche el ser humano se comporta como animal de rebaño. Busca siempre la aprobación de los demás. Ser superhombre entonces es superar también el resentimiento. Es ese que yo actúo porque actúo negativamente contra algo. Es eso lo que me da sentido a mi vida. El resentido necesita del otro para poderse construir a sí mismo. El resentido necesita de los demás para desenmascararse. Los nazis necesitaban de los judíos para afirmarse como arios. Moral, eso era una moral de grupo, igual que la moral cristiana. Un superhombre podría ser, por ejemplo, un ideal como Nelson Mandela, quien sería alguien, no un superhombre, sino que tendría tal vez acciones superhumanas, en el sentido en que no actuaba para satisfacer un grupo y tampoco actuó en contra de los blancos. Eso sería una acción superhumana. Pero volvamos al loco. Aforismo 125 de la Gaia Ciencia. Aquí el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y lo miraban perplejos. Finalmente arrojó su farol al suelo de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. Recuerden que el farol es la representación de Dios o de la religión. El superhombre crea sus propios valores. No cree en idealismos, en ídolos. Pero como el hombre no puede vivir sin valores, hay una trasvaloración de ellos. Esto es maravilloso lo que propone Nietzsche. Entonces lo sagrado se vuelve profano y lo profano se vuelve sagrado. Así, lo que era considerado como negativo, es decir, lo dionisiaco, pasa a ser positivo. Y la resignación, la humildad, el desprecio por el cuerpo, la supresión del deseo, entonces Nietzsche lo considera como unos valores empobrecedores de la vida. Se reivindica el orgullo, las pasiones, el aquí y el ahora. El superhombre capaz de hacer la gran afirmación, el sí quiero, frente al tú debes de los moralistas. Él es capaz de ensanchar los perímetros de la vida, porque no tiene referentes, tiene voluntad de poder, voluntad de vida. Bueno, entonces espero que con este video se haya entendido el concepto de Dios ha muerto, ¿cierto? Porque este concepto
va a ser fundamental para entender la posmodernidad, donde se transmutan muchísimos valores y se rompe con el pasado. Muchas gracias y los espero en un nuevo video. Mi nombre, Albeiro Arias, doctor en artes, con mención en artes visuales y magíster en literatura.